la sanación no viene solamente de hacer una cosa, es todo lo que viene llevándolo de nuestras energías, de nuestras emociones, los sucesos que nos han pasado, lo que han visto nuestros ojos, y así como tanto lo que le ponemos dentro, todo nos afecta para tener una salud completa. Se requiere normalizar que es un proceso del cuerpo que es importante atender tal y como cuando se eleva la temperatura, o tal y como cuando se eleva o disminuye el ritmo cardíaco, tal y como se vivencia el conteo de respiración para ver tu capacidad pulmonar. Un proceso de observación en donde el cuerpo me está contando una historia, ¿no? Hace tiempo, algunos años que comencé a trabajar más como nutrióloga holística, es cuando empecé a ver, desde antes de entrar un poco más en la nutrición, yo ya empezaba a buscar, ok, ¿cuáles son tus síntomas? Dolor de cabeza. Okay, vamos a, en lugar de dar pastillas, vamos a encontrar cuáles son las razones que puede haber dolor de cabeza. Imagínate una herramienta tan esencial para la mujer, tenerla dormida. Es muy bonito como ir sacándolas del miedo a, oye, tengo cólicos muy fuertes. Pues hay que ver por qué, en lugar de solo dormir. Claro. Oye, tengo menstruaciones muy largas. Bueno, hay que ver el por qué. Pero si tenemos un periodo perfecto, pero por... es realmente una llamada de regreso a tu casa. Sí, es una llamada de regreso a tu hogar y es... ¿Cómo te estás poniendo atención o cómo no te estás poniendo atención? Claro. Todas las plantas son medicinas, ¿no? O sea, todas. Plantas, animales, el viento, ¿no? Todo. Pero en específico de las plantas siempre han sido aliadas de la medicina de la mujer. Y hay plantas que ya quedan ya como medicinas muy de cajón, ¿no? Que hasta se puede vivenciar así de paracetamol cada 8 horas, ruda cada tanto, ¿no? Ya ven por qué traje a Mariana a este episodio. Hola, estamos de vuelta en un episodio más de Nutrition for Success y estoy súper contenta de tener ahora como entrevista a mi súper amiga y a una gran mujer, Mariana. Ella es una sanadora holística, entonces ha sido mi terapeuta y todavía sigue siendo, entonces me encantaría que la conozcan. Entonces, empecemos. Mariana. Hola, buenos días. Gracias. La verdad que sí me tiene muy emocionada. Cuando me invitaste fue un... Sí, hagámoslo. Especialmente en poner palabra para que podamos llegar a contactar como con esas fibras en los seres y que esto que está sucediendo a través de los canales que tú eres en cómo acompañas a los cuerpos, en cómo acompañas los procesos para que pues el ser humano se desarrolle en todas las dimensiones del ser humano, desde procesos que vayan más apegados a lo real, al origen, o sea, que realmente el ejercicio de la salud sea en el pro del bienestar del ser humano en todas sus áreas. Entonces, muchas gracias, Dani. A mí también me emociona mucho. Eso es lo que me gusta justo y estoy también yo muy emocionada de tenerte y de que ustedes escuchen. Vamos a hablar mucho sobre alimentos medicinas, entonces las dos tratamos con mujeres y estamos buscando formas de sanar. Recuerden que la sanación no viene solamente de hacer una cosa, es todo lo que viene pues llevándolo de nuestras energías, de nuestras emociones, los sucesos que nos han pasado, lo que han visto nuestros ojos, así como tanto lo que le ponemos dentro, todo nos afecta para tener una salud completa. Por ejemplo, platícanos un poquito de cómo es tu diagnóstico, por ejemplo, con una clienta, o qué es lo que te lleva a tú saber qué es lo que puedes ir tratando con ellos. Los principios, sobre todo cuando te acercas al cuerpo de mujer y del hombre, ¿no? Y en este caso específico del cuerpo de la mujer, todo el ejercicio de vida, de cómo está dispuesta la energía para hacer la manifestación de la materia, de un cuerpo energético, de un cuerpo físico, del componente espiritual que está contenido, ¿no? El alma que está contenida en el cuerpo. En el proceso de la mujer tenemos el lugar en donde se da origen, es el útero. Entonces, para todas las mujeres es esencial esa relación con el útero, ¿no? Y está dada
desde mi relación con el ciclo menstrual. Eso. Entonces, el ciclo menstrual, dentro de los procesos en la medicina tradicional, es uno de los signos vitales, ¿no? O sea, hacemos una revisión de, claro, cómo están tus pulsaciones, cómo está tu ritmo cardíaco, ¿no? O sea, el conteo de respiraciones, tu temperatura corporal y cómo se está manifestando el ciclo menstrual, ya que el ciclo menstrual te da toda la información de cómo se está dando origen desde la energía que está potencializando la vida y la creación a nivel atómico, molecular, celular, para llevar a cabo los procesos que tú desarrollas. Bueno, el ser humano desarrolla todo el componente de los circuitos eléctricos que componen el cuerpo, sistema nervioso, células que vienen a hacer procesos de alimentación de la carne, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de órgano. Entonces, cuando algún ser llega a consultar, en este caso una encarnación en el cuerpo de la mujer, lo primero es verificar el ciclo menstrual. Y es súper interesante porque por regla general, la manera en que estamos relacionadas al ciclo menstrual viene desde un lugar completamente como girado en un 180 de lo que realmente es el ciclo menstrual. Sí, creo que hemos estado como juzgando nuestro ciclo menstrual y teniendo un poco de vergüenza de, ay, no quiero que sepa que estoy pasando por mi premenstrual o que estoy ahora sensible o que tengo episodios de enojo. Y cuando en realidad lo que tú estás diciendo es como abrazarlo, investigarlo y de ahí podemos sanar, en lugar de estarlo ocultando, ¿no? Claro, y a principio se puede vivenciar en N cantidad de dimensiones. Y pasando como por el proceso de la mente, de la ciencia, volvemos al punto en donde se requiere normalizar que es un proceso del cuerpo que es importante atender tal y como cuando se eleva la temperatura o tal y como cuando se eleva o disminuye el ritmo cardíaco, tal y como se vivencia el conteo de respiración para ver tu capacidad pulmonar, que justamente revisar el ciclo menstrual y poner una atención de qué está sucediendo, cada cuántos días estoy sangrando, si hay dolor, molestia en el sangrado, cómo se está vivenciando el proceso emocional, si estoy teniendo síndrome premenstrual, ¿no? Y cómo se manifiesta este síndrome premenstrual, puesto que justamente es todo un componente que nos da toda la indicación de cómo se está vivenciando la vida en ese ser humano. Y es súper básico para que el desarrollo de la mujer, tanto en la base biológica como en la dimensión espiritual, como en la dimensión energética, se pueda disponer de todo lo que en esencia tienes de vida para llevar un ejercicio de bienestar. Porque en realidad cuando hablamos de qué es la salud o qué es la enfermedad, también los conceptos están muy cuadrados, ¿no? O sea, la salud es un equilibrio en donde está la ausencia de enfermedad, pero en realidad todo es un proceso, entonces puede existir lo que llamamos una enfermedad, que al final es nada más una manifestación o una expresión englobado en un proceso de salud, porque la salud está moviéndose como en una espiral, puesto que nosotros somos un movimiento. Entonces, toda esta energía que está en movimiento, justamente está haciendo ese movimiento para limpiar, para mover, para transformar, para clarificar todo lo que en la corporalidad se está manifestando. Y observarlo desde esos principios te genera, ya nada más por observarlo desde ahí, te genera un bienestar, porque ya no está el condicionante de creer que la enfermedad viene a ser como un proceso de ataque de algo de lo cual me tengo que defender, sino más como un proceso de observación en donde el cuerpo me está contando una historia, ¿no? Hace tiempo, algunos años que comencé a trabajar más como nutrióloga holística, yo ya empezaba a buscar, ok, ¿cuáles son tus síntomas? Dolor de cabeza. Vamos, en lugar de dar pastillas, vamos a encontrar cuáles son las razones que puede haber dolor de cabeza. Puede desde no he tomado suficiente agua, hoy estoy muy estresada, mi mente no deja de pensar, no estoy durmiendo bien, no me estoy alimentando bien. Entonces, en lugar de atacar el problema como, bueno, aquí hay una medicina para
dolor de cabeza, vamos a ver la raíz de por qué se está expresando, como dices. Todas las enfermedades se pueden ver como la expresión y me encanta esa parte. Pues es maravilloso que el cuerpo nos está hablando y nosotros no lo queríamos escuchar. Entonces es muy bonito que encontrar a personas que quieran ver de esta forma pues las enfermedades que son enfermedades como pues nuestro cuerpo hablándonos. Siempre problemas estomacales, o sea, nuestro periodo, ese para mí también con mis clientas ha sido un tema importante, ya que muchas, o sea, vienen con pastillas anticonceptivas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo tenemos dormido, ¿no? Entonces, imagínate una herramienta tan esencial para la mujer, tenerla dormida. Es muy bonito como ir sacándolas del miedo a, oye, tengo cólicos muy fuertes. Pues hay que ver por qué, en lugar de solo dormir. Oye, tengo menstruaciones muy largas. Bueno, hay que ver el por qué. Pero si tenemos un periodo perfecto, pero por medicinas externas, pues no es nosotros, no nos estamos expresando. Desde la perspectiva de la medicina de tradición, la ginecología natural, la partería, hablamos de nuestro cuerpo como un territorio, ¿no? Es nuestra tierra, es la tierra que habitamos, la tierra en donde se posa el espíritu y habita, ¿no? Dentro de todos los procesos de la evolución de la humanidad y cómo se manifiestan las sociedades que vamos aconteciendo, que también lo vemos y lo observamos, es un proceso distinto. Los 70 marcan una época, los 80 marcan una época, los 90 marcan una época y cada cosa va cambiando. Entonces, es importante conocer nuestra historia. ¿Por qué? Porque el territorio habla, cuenta la historia y cuenta la historia no nada más de esta experiencia, ¿no? Porque volvemos a proceso científico, pues hay una genética, ¿no? Esa genética que se va expresando y va contando como todos estos aspectos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en las concepciones de la medicina occidental, es muy interesante porque los historiales clínicos, claro, por supuesto que revisamos eso, ¿no? O sea, historiales de antecedentes familiares, los histopatológicos, ¿no? O sea, toda la historia que ha contado tu linaje desde la observación de buscar que no se dé la enfermedad o tratando como de evitar ciertos procesos, lo cual también cae en un rango como de una percepción distorsionada, puesto que no puedes evitar absolutamente nada, ¿no? O sea, lo que viene es la invitación a acompañar este proceso. Y nosotras como mujeres, de verdad, con esa llave de acceso que nosotras tenemos a ir a esas profundidades de tener una revisión clara de justamente esa fisiología, de justamente esa biología que se manifiesta, vuelvo a lo mismo, en N cantidad de dimensiones, y esas dimensiones son accesos que cada ser humano y cada mujer va teniendo de acuerdo al proceso de regresarse a ella misma y de retomar lo que por derecho divino te corresponde, que es tu manifestación. Porque la manifestación ya está hecha y prueba de dientes que tú estás encarnada, ¿no? O sea que en toda la concepción espiritual de lo que somos en el origen, pues ya la manifestación, el sueño de venir y experimentar de la materia ya está hecho. Entonces, ¿cómo es que ya ese sueño nada más te va acompañando en la observación? Una, del primer proceso, que es acompañar la biología. Y bien interesante porque ayer platicando con una mujer que ya llevamos un ratito acompañándonos, y bueno, fueron 2 o 3, y volvió a salir como esta palabra, en que llega un momento en que si lo observamos desde la enfermedad, esto se toma como una carga, ¿no? La carga biológica de el linaje que me toca, ¿no? O la genética que me corresponde, ¿no? Hablando de si mis padres, abuelos, hermanos tienen antecedentes de diabetes, hipertensión, alguna condición en el proceso de la mente, ¿no? N cantidad de procesos. Y cómo se trasciende en algún punto ya cuando nos podemos aperturar a vivenciar lo que es la salud o el estado de bienestar para el desarrollo de el espíritu en una humanidad desde ese acercamiento, desde ya no cargo una biología, sino se va acompañando para ir haciendo ese proceso, sobre todo en el cuerpo de la mujer, vuelvo a repetir, que a través del ciclo menstrual nosotros podemos decidir hacia dónde va o cómo colocar los principios fundamentales de la existencia, ¿no? Tu viento, tu agua, tu tierra, ¿no? Y que todo eso está dado pues por la chispa que es el campo electromagnético del corazón, ¿no? Que corresponde también con otra entidad viviente que es en la que habitamos, que es esta tierra, ¿no? Una vez que se trascienden los procesos de la biología, tú, en lugar de hacer
mi carga biológica a través de los antecedentes, yo ya puedo portar mi biología. Entonces, cuando porto mi biología, yo puedo acceder a los principios que dan origen a todo el bienestar de mi vida, ¿no? Porque aunque se tenga un tema en el asunto de la salud que se esté tratando, hay aspectos del ser que se vivencian en la alegría, en el goce, en el disfrute, ¿no? Entonces es como justamente llevar estas energías a que puedan llevar a compaginarse en esa danza para que pueda darse el proceso de bienestar en la humanidad. Claro, entonces vendría más también, dices, como sí observar, pero al observarlo estamos haciendo más presente y empezamos como a disfrutar, o sea, y a aprovechar todo lo que tenemos, ¿no? Ya ven por qué traje a Mariana a este episodio. No, sí, es verdad. Y, por ejemplo, hay algunas enfermedades, como dices, oye, se pueden disminuir los síntomas, o, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, podemos quitar todos los síntomas, pero no significa que ya no va a estar ahí. O sea, bueno, dependiendo de cómo lo queramos nosotros trabajar, pero sí entiendo cómo es trabajarlo. De manera integral. Sobre todo porque ya hablando como la parte solamente holística, cuando solamente hay un enfoque desde la idea de lo que significa el holístico, en el sentido, por ejemplo, las sanaciones de útero. Una sanación de útero que, claro, si partes de vibración y haces una sanación a base de un sound healing, a base de un proceso de meditación, de equilibración de energía, claro, por supuesto, hay un proceso establecido. Y también no se nos olvida que hay una corporalidad. Entonces, en la dimensión de todo el ser, a como estamos ahora desplazándonos en habitar esa multidimensionalidad que somos, está establecido un proceso desde la base científica, ¿no? Que sería este aspecto del ser humano, ¿no? El instrumento mente en el cual en el momento de vida en el que vamos, el 80%, la ciencia lo ha llevado a prueba, el 80% de la energía disponible de este campo está destinado para hacer trabajo ocupar el instrumento mente. Entonces ahí te das cuenta cómo está desplazada la energía vital en cómo estamos haciéndolo, sobre todo porque nosotras como mujeres, claro, disponemos del instrumento, pero en realidad quien lleva el ritmo de la dirección de quién somos, pues es el útero conectado a tu corazón, que esa es la fuerza realmente que está dando el movimiento y el origen que se vivencia para acá. El trabajar o el acompañar a un ser a que se haga a sí mismo, porque es un proceso de creación, la vida es un proceso de creación. Entonces, cuando observamos al ser y lo fractalizamos, es decir, si nada más decimos, ok, hay un proceso de dolencia en el cuerpo físico y se aborda nada más el cuerpo físico, todo lo de acá se queda desatendido, porque si hay un cuerpo físico, pero tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, todas las emociones hacia arriba y hacia abajo que se presentan y que están, y que cuando la medicina occidental solamente se pone a ver una sola dimensión, quedamos muy cortos. Cuando en la base energética, si yo me voy y me dispongo nada más a hacer procesos holísticos a través de electromagnetismo, limpia con plantas, sanación de frecuencias, también estoy dejando a un lado otra dimensión. Aquí la parte del proceso de la mente, ¿no? La psique interviene en un proceso grande en cómo se hace ese ejercicio de disponer de la energía de creación y a qué le estoy dando creación. Exacto. Por ejemplo, ahora que veo muchos ángeles, ¿verdad? Yo creo que ellos nos ayudan a volver a equilibrarnos, pero si no se hizo el trabajo en lo demás, desde la emoción, desde el entendimiento, desde el cuerpo, va a volver a presentarse el problema, ¿no? Entonces no podemos vivir todos los días haciendo esas terapias de sound healing que dices, bueno, sí va a funcionar, pero ¿qué está pasando? Nada más te está regresando y eso para mí te permite como observar el cómo se siente el cuerpo bien. Entonces, como también tratar de hacerlo conscientemente, buscar ese bienestar. Cuando yo me he sentido mal y cuando he dejado de juzgar la enfermedad, de decir, oye, estoy muy triste, o estoy, no sé, pasando por como temporadas de tristeza, nada más es aceptarlo, ver qué me quiere mostrar y eso más me hace salir más rápido y volver. Entonces, cuando vuelvo a mi estado normal, de tranquilidad, es como, ay, qué bonito es estar en este estado, ¿no? Vivenciarme ahí. Sí, pero también como dices, no solamente estar buscando todo el tiempo el estar bien, estoy perfecto, porque también el estar o estar bien es
no está bien. Claro, claro, Pero claro. qué bonito cuando lo podemos empezar a buscar el objetivo de las enfermedades. Escuchar la historia que se está contando a través de la vivencia de esta experiencia, porque sí, sí lo notas y lo notas justamente cuando el ser se dispone de, ok, hay algo que atender de este lado, ¿no? Y se pone a disposición de, te voy a atender esto que está sucediendo. Esa disposición abre todo un proceso para que sobre esto puedas ejercer un acto de creación. El asunto es cómo se va a acompañar a ese ser para que pueda alcanzar el objetivo, porque el objetivo no es realmente vivir sin la enfermedad, sino aprender a hacer el ejercicio del bienestar con todo lo que se va presentando a través de todo lo que te va mostrando el cuerpo y todo lo que ya se puede hacer en el ejercicio de una rectificación, puesto que hablamos de, en especial en el útero teje, ¿no? O sea, el útero teje un endometrio en donde se puede sustentar la vida. Si ese endometrio eh, no se utiliza para hacer ese proceso de una concepción y desarrollar el espíritu encarnado en esta tierra, hay una energía que va, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de energía, estamos hablando de que un proceso asciende y otro proceso desciende, los cuales son el componente del todo. Entonces, estamos acostumbrados a hacer esta como persecución de elevar, 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 y entonces se deja desatendido otro aspecto, y cuando ese aspecto se aparece, es como, ¿qué hago con esto? Es tan nuevo, está tan condicionado como si fuera el monstruo debajo de la cama o en el closet, ¿sabes? Sí. Es como de, no, no, Con abra. miedo a que llegue. Exacto. Exacto, y eso realmente es cómo se habita la sensualidad en el cuerpo de la mujer. Entonces, de verdad, por principio, así como llega una mujer a una consulta de ginecología, sobre todo, ¿no? O sea, un proceso que tiene que ver con el útero, es, la pregunta esencial es, ¿cómo te relacionas con el ciclo menstrual? Entonces, ahí te da todo un parteaguas, la verdad, mujeres, si se preguntan ustedes cuál es mi relación con el ciclo menstrual y pueden escribirlo nada más para observar en dónde están, cómo están, si alguna vez se lo habían siquiera preguntado, ¿no? Estoy segura que muchas personas no se lo han preguntado y es una muy bonita forma de comenzar a escucharse, ¿no? Oye, ¿de qué sirve mi menstruación? ¿De qué me está cayendo cada mes? ¿No? Ir un poco más allá a que el propósito del sangrado es traer hijos encarnados, ¿no? Que realmente tienen todo el proceso que ver con todo lo que está sucediendo en mi adentro. Y volvamos al punto de los principios del origen de la manifestación de la enfermedad. Pues es solamente esa, eh, ese ejercicio que hace la sabiduría del cuerpo, porque pues la sabiduría de cuerpo templo, pues te la muestra todos los días al momento de despertar, ¿no? Es como, cómo hace esta magia de ponerse a disposición y hacer todas las funciones que hace y todo lo que me permite a mí simplemente habitarme aquí y que el cuerpo solito me lleve, me ponga, me disponga, se mueva, me permite introducir alimentos de todo tipo, ¿no? No nada más el alimento físico, el alimento mental, el alimento espiritual, el alimento corporal, ¿no? Todo lo que penetra, ¿no? O sea, todo lo que permite es que la vida te penetre para que tú hagas ese movimiento con la vida y entres en el flujo realmente, ¿no? Porque eso es lo que sucede sobre todo con la manifestaciones de enfermedad, mm, Alzheimer, cáncer, ¿no? O sea, son procesos en donde se hace esa salida básicamente de todo el circuito de vida, que entonces generan que la célula básicamente pues olvide el propósito de su existencia, ¿no? Porque el cuerpo, cada componente celular sabe para qué es y para qué sirve, ¿no? O sea, las células que desarrollan eh, los órganos saben perfectamente que pues, yo soy una célula adiposa y soy célula adiposa y ahí pongo. El tema es cuando la célula se le olvida, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esa desconexión o la conexión desde el otro lado que tenemos hacia estos procesos. Y esos procesos sí tienen que ver mucho con
con la sociedad en la que vivimos y con los momentos y tiempos en el que estamos aconteciendo, especialmente no por decir que la ciencia médica como tal no funcione, es una herramienta maravillosa y todo lo que despliega el ser humano en su grandeza al hacer ese proceso de creación es maravilloso. Solo que volvemos a lo mismo, se queda en solamente un proceso y en solamente una dimensión, en donde también a ese proceso de creación, el que el ser humano se haya vivenciado en esa experiencia de decir, ok, voy a crear esta forma de relacionarme con el cuerpo, viene también tomada y colisionada de otros aspectos que no están en pro del bienestar, ¿no? Estamos hablando de justamente industrias farmacéuticas que se benefician del estado de enfermedad de un ser humano. Y ahí es por eso que estoy tan motivada y tan apasionada, ¿no? De mostrar al mundo que, a ver, no todo es medicina. O sea, por eso en mi trabajo trato de buscar primero los alimentos medicinas. Ok, estoy dando algo que te va a ayudar en lugar de una parte de un proceso de empezar a desligarse de medicina a medicina y también entender que el cuerpo necesita tiempo para sanar. No es de un día a otro. Obviamente, al estar acompañándolo de una nutrición correcta para cada persona, de su estado emocional, de su estado energético, o sea, llevarlo, por eso en mis terapias, yo con lo que tengo como herramientas de nutrición, es acompañarlos a que puedan estar, pues, dando el momento de sanar, más que nada, en lugar de solamente esperando que una pastilla haga el milagro de sanarnos, acompañarlos y estar ahí ayudándolos a entender que poco a poco, día tras día, el cuerpo empieza a sanar, pero hay que hacerlo intencionalmente. Regresar la presencia a que lo valioso está aquí. Lo valioso de la vida emana de mí, no de las cosas que hay en el afuera. Entonces, los procesos de una manifestación de enfermedad, visionándolos desde aquí, es realmente una llamada de regreso a tu casa. Sí, Es una llamada de regreso a tu hogar y es... ¿Cómo te estás poniendo atención o cómo no te estás poniendo atención? Claro. También recuerdo que en alguna de nuestras terapias que terminamos me dice, bueno, en casa, prepárate un té de ruda, diente de león. Entonces, ¿por qué dirías que algunas plantas nos ayudan también en estos procesos? Ay, eso es muy bonito. El espíritu de Dios está manifestado en todo. Entonces, desde la tradición, desde la medicina de tradición, las plantas son las aliadas de la mujer. Por eso es de suma importancia conocer la historia. Desde dónde inicia esto de la sanación, ¿no? Y la sanación justamente se da por los principios de la sangre, ¿no? La mujer se pregunta a ella misma qué es lo que está sucediendo y empieza a hacer ese proceso de ciencia con ella misma para ubicar que el proceso de la sangre, si lo ve hacia la afuera, tiene que ver con los procesos de la luna. Y desde ese lugar empieza a tener esa relación con el todo. Y en esa relación con el todo también se presentan las primeras aliadas de las mujeres, que serían las plantas, ¿no? Cada planta tiene un espíritu, cada planta tiene un aliento. Entonces, ese aliento y ese espíritu, cuando nosotros lo disponemos para hacer esa comunión, el espíritu de la planta, que es todo el componente que le da el color, la textura, las cualidades de la planta, todo eso va a entrar en ti y va a hacerte. Entonces, todas las plantas son medicinas, plantas, animales, el viento, ¿no? Todo. Pero en específico en las plantas siempre han sido aliadas de la medicina de la mujer. Y hay plantas que ya quedan como en este aspecto, quedan ya como medicinas muy de cajón, ¿no? Que hasta se puede vivenciar así de paracetamol cada 8 horas, ruda cada tanto, ¿no? La invitación es, claro, conocer las propiedades de ciertas plantas, sobre todo plantas que son de un uso muy común, para que las plantas tienen ciertas características, ¿no? Entonces, estas plantas, lo que hacemos cuando trabajamos en el cuerpo de la mujer es ocupar una planta de extracción para que pueda ayudar a
descargar, ¿no? Por ejemplo, las energías que se quedan de manera predominante, que pueden generar la manifestación física, un cansancio, y ese cansancio ya puede traer una debilidad, una falta de apetito, una manifestación de dolor de cabeza, ¿no? Una planta de extracción así mágica, maravillosa, la ruda, ¿no? Entonces, esa planta es una planta que lo que ayuda es justamente a hacer esto, ¿no? O sea, la planta en su espíritu es una planta de elección que viene y te da su buen consejo, ¿no? Porque nosotros hablamos de la tradición, se habla de las plantas vienen y te dan los consejos. Entonces, el buen consejo es justamente esto de relaja, todo está bien, porque básicamente eso hace la ruda. Tú hueles una ruda y te da para arriba, dices, ay, qué rico. ¿Por qué? Porque la planta entra, te dice, siente esto mientras yo me encargo de, ¿no? Mientras tú haces esa elevación a través del espíritu de la planta aprovecha esa elevación y toma todo lo que te está pesando. Y una vez que se hace eso, se requiere armonizar, ¿no? Porque si nos quedamos acá, ¿no? Que pues volvemos a lo mismo. El asunto es cómo vamos haciendo ese equilibrio en las energías. Entonces, esta planta te lleva para arriba, hace su extracción. Entonces, en esa extracción tenemos un espacio. Ese espacio de creación se requiere una planta que ayude a armonizar, que equilibre y que vuelva a dejar en un espacio regulado, neutro. Entonces, una de esas plantas podría ser el romero, ¿no? Entonces, el romero tiene este efecto, ¿no? Tiene esa armonización, te vuelve acá, pero ya no te deja ir hasta acá, entonces estás en ese estado de equilibrio. Entonces, en ese estado de equilibrio, que ya no está ninguna polaridad, ahí ya se puede hacer un proceso de creación. Todo es creación en la vida. Todo es creación en la vida. Entonces el manejo de plantas es desde ahí, porque es esa disposición de la magia, ¿no? O sea, es regresar a esos principios de la sabiduría de la mujer, en donde todo esto, pues, es una sabiduría caminante, andante. Exacto. Y bueno, y es verdad, como dices, es una sabiduría que se ha pasado por generaciones, porque quienes son las que nos dicen, ay, un tecito, o déjame hacerte un té de las abuelas, ¿no? Yo siento que yo más joven era como, ay, de que, ay, ¿por qué me hace eso? Nada, lo tomaba así para estar bien con mi abuela, pero en realidad como era aprovechar toda esa sabiduría y luego también como ponerse a investigar un poco de por qué lo han hecho así de esa forma. Y es esa sabiduría que hemos pasado y creo que no hay que dejarla atrás, sino volverla a traer y también ahora que tenemos tanta información disponible, pues aprovechar, porque creo que se pueden haber estado faltando algunos datos. Claro. O así, personas que inclusive como yo que tal vez decían, no, pues no sé por qué, pero lo tomo o se me olvida nada más para quedar bien. Qué bonito aprovechar toda esa sabiduría de nuestras abuelas. Claro. Y eso es súper interesante, puesto que son saberes a ciertos accesos, ¿no? Porque está justamente ese en donde la abuela dice, "Ay, estás tosiendo, aquí está la cita", ¿no? Y solo se hace a manera de repetición, ¿no? Está un saber más profundo en donde, ok, desde dónde viene la tos, qué está sucediendo, y entonces de ahí está bueno. Entonces, esta forma, con esta planta, con este espíritu, va a hacer esto y esto, y va a equilibrar esto y va a traer esto, ¿no? Entonces, ya la relación que tú tienes con la planta, la relación que tú tienes con el agua, la relación que tú tienes con eso, eso que tú estás colocando ahí, que se está unificando, mezclando, creando con esa relación con el espíritu de la planta, pasa al otro ser y es como la medicina realmente actúa, ¿no? Me gusta hablar como de hechizos y encantamientos porque básicamente es eso, es un encantamiento en donde no nada más es yo te voy a pasar este tecito con agua, sino la frecuencia de toda la sabiduría que está pasando en este canal para hacer esta entrega, para que después el otro ser que está correspondiendo con eso pueda vivenciarse en esa entrega, tenerlo a proceso de experiencia y sobre esa experiencia el hacer su propio proceso de ciencia, por así decirlo, ¿no? Que es el paso de la experiencia a nivel físico, mental, corporal, para que después se tenga un concepto que se requiere en la materia para discernir qué es lo que requiero, ¿no? En ese momento. Entonces, el trabajo con plantas es muy interesante, es muy maravilloso, sea el lugar en donde sea que justamente, ¿no? O sea, alguien diga, me voy a hacer un tecito porque quiero sentirme arropadito.
o me voy a hacer un tecito porque tengo tos, ¿no? O sea, hay diferentes maneras en que te relacionas con el espíritu. Y hay procesos ya en la medicina de acompañar manifestaciones en el cuerpo físico que sean más densas. También el requerimiento y el uso y manejo de las plantas es completamente distinto, porque es diferente manejar un té a manejar un emplasto, a manejar ya un acceso directo, por ejemplo, la ruda se utiliza en procesos para acompañar abortos, es porque es una planta de extinción, pero es diferente el manejo que se lleva cuando tengo este proceso para acompañar a otro proceso para acompañar a un proceso. Justo decía en el otro podcast con Alicia yo dije, ay, me encanta aprender. O sea, pero el aprender es no dejarse con lo que ya sé, sino seguir conociendo y también observando para poder conocer más, ¿no? Y es para los demás pero también para uno mismo. Entonces, esa como autoobservación de, ay, se me hace que un tecito de esta planta sería bueno, pero porque ya te estás observando, ¿no? Entonces, sí, el aprender, yo creo que una habilidad que todos deberíamos estar practicando, el aprender, el escuchar, el observar, para hacer un poquito más nuestra propia medicina. Claro, porque el acceso está, la sabiduría habita en cada uno de los seres, es qué tan permisivo vas a ser tú en lo que ya la cuadratura de la mente te ha colocado, porque claramente sí estamos condicionados, ¿no? O sea, el ser humano, pues no podemos olvidar que es un animal, ¿no? O sea, hay toda una concepción de desde qué reino estamos hablando cuando observamos una manifestación o una dimensión del ser humano, ¿no? Que en esa parte animal, al ser un animal que desarrolla una conciencia de sí mismo, sí, es tan así de poderoso que cuando no se hace un ejercicio consciente de eso, alguien más puede ocupar esto, ¿no? Entonces estamos hablando de condicionamientos y condicionamientos que parecen una normalidad en el sentido de estamos acostumbrados o creídos, por lo menos aquí en México, de son tus 3 alimentos, ¿no? Desayuno, comida y cena, y desayunas como rey, Sí. desayunas como rey, comes como príncipe y cenas como mendigo, ¿no? Algo así, cuando en realidad cada ser es completamente individual y el ser hombre, o sea, la manifestación del hombre vas con otro ciclo circadiano, la mujer va completamente en otro porque los ciclos son más amplios de acuerdo al ciclo menstrual, entonces procesos que son tan normales, que estamos tan acostumbrados como el desayuno, comida, cena y a tales horas, que no son beneficiosos para todos. Es un beneficio para un proceso de vida que se dio no tiene mucho, 80, 70 años, en donde se dispuso de esa manera los horarios de trabajo. Claro. Porque está dispuesto para una productividad en base a algo externo, no en base a la productividad de mi individual, de lo que requiero para el proceso de vida que estoy haciendo. Pero al final necesitamos nuestro propio tiempo, ¿no? Nuestro propio espacio. Por eso es como escucharse. También, por ejemplo, empezar a decir, a ver, estoy comiendo sin hambre, pero entonces, ¿por qué estás comiendo? Si tu cuerpo te está diciendo que no hay necesidad de alimento. También, bueno, eso es algo que yo voy acompañando mucho con mis clientes al empezarles a cuestionar ¿y por qué desayunas eso? ¿Y por qué haces ejercicio a esta hora? ¿Y cuántas horas duermes? ¿Y te sientes bien cuando te despiertas? Porque a veces como, sí, yo duermo mis 6 horas, pero ¿qué tal que yo duermo, necesito 9 horas para descansar, ¿no? Entonces es dar ese espacio de cada uno y acompañarlos. Eso es algo que me gusta de nosotras, que estamos abriendo nuestro espacio y dándoles a ellos esa oportunidad de empezarse a escuchar, empezarse a autoconocer, que ese es el inicio de la sanación. Y lo dijiste muy puntual, es cuestionarnos. O sea, es cuestionar no tanto el por qué, sí es importante, pero el para qué. Sí. ¿No? O sea, cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque si nada más lo estoy haciendo por hacer. Muchas personas que me dicen, ay, sí, yo en la mañana no puedo desayunar porque no tengo tiempo. Pero ¿quién te quitó el tiempo? Te levantas 30 minutos antes, te da tiempo para meditar, para leer, para cocinar. Entonces es como porque nuestra mente está creyendo no, yo no desayuno por no tiempo. Digo, si no quieres desayunar es otra cosa. Sí, Mariana, pues hemos estado hablando tan rico que se nos pasa el tiempo. Yo creo que tenemos que hacer otro podcast después. Y es que podríamos hablar de cosas. Y más cuando se habla de la sanación, creo que es algo que nos
apasiona a ambas. Igual si cualquier otra duda que tengan o si quieren contactar a Mariana para sus terapias, por favor contáctenla. ¿Cuál es tu Instagram? Mariana.sanadora. Que lo anotamos. Sí. ¿Y tienes algún tip o algún consejo para ahora todo nuestro público que ha estado escuchándonos? Es una invitación de cuestionarnos, justo eso, y preguntarme a mí misma, hacer esa interlocución conmigo para establecer un principio de comunicación. Para las mujeres, de verdad, pregúntense cuál es la relación y el significado de su ciclo menstrual para ustedes. Es de suma importancia. Ahí está contenido todo y de verdad con todo mi corazón. Una vez que entramos y habitamos en la medicina de la sangre, en la sabiduría del cuerpo de la mujer a través de habitar el útero, el espacio de creación, la magia de todo lo que puedes, de todo lo que está disponible para nosotras en relación a, hay un sueño, o sea, hay un sueño que se está tejiendo y por el cual tú encarnaste en esta humanidad. Y ese sueño empieza a tener una claridad y te ancla con tu propósito y te genera esa sensación de bienestar, esa paz con la cual todos los seres humanos estamos buscando contactar y nos regresa a unos principios de vida que digo, si por algo yo hago lo que me dispongo a hacer, es por ese principio y por ese propósito que es eso, es el bienestar de la humanidad está dado desde cómo se vivencia la mujer a través de su gozo, de su placer. De eso depende el grado de salud de la comunidad, de eso depende el grado de salud de la humanidad, puesto que nosotras somos las que traemos al espíritu a encarnar en la tierra. Entonces, es una responsabilidad sin la idea de lo que es una responsabilidad como carga, sino de tomar esa, Poder, exacto, o sea, soy la guardiana, exacto, soy la guardiana y custodia de quien entra y sale en esta dimensión. Entonces, de verdad es muy bonito. Entonces, sí es una invitación, o sea, para todas las mujeres el vivenciarse a través del ciclo menstrual, ya sea desde donde venga el llamado de una simple curiosidad o que ya desde que el cuerpo esté reportando y pidiendo ya una atención, de verdad que se den la oportunidad de hacerlo de manera diferente, de moverse de manera diferente, de actuar de manera diferente. Y para los hombres que pudieran estar esto, de igual manera, regresar a los principios de la medicina de la mujer, o sea, que una mujer te acompañe en un proceso, es una forma bien diferente de recibir lo que tiene la energía femenina para darte y para acompañarte, puesto que te lleva a un proceso de relajación donde puedes vivenciarte de una manera distinta. Entonces, sí, yo con todo el amor, con toda la invitación, en toda la forma en que yo pueda disponerme para estar al servicio de otro ser, con todo gusto. Y sí, como dices, Dani, podríamos hablar de una cantidad de cosas desde aquí hasta allá. Todo. Pero te agradezco muchísimo que estés aquí, que quieras compartir con nosotros toda tu sabiduría, que sé que tienes muchísima, por eso me encanta hablar contigo, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente por venir, por compartirnos y pues ya está la invitación para empezarse a escuchar un poco más y también si quieren contactar a Mariana, aquí está su voice.